Las 9:08 de la mañana del jueves, a las 8:08 en las Islas Canarias, hoy con Sandra Golpe, con Pilar Gómez, con Rubén Amón y con Nacho Cardero. Conocéis todos a Fernando Grande Marlaska, es uno de los jueces de más larga trayectoria de nuestro país y desde hace una semana, ¿no?, es el nuevo ministro de Interior del Gobierno de España. Señor ministro, buenos días. Buenos días. Me va a costar acostumbrarme a decir señor ministro Grande Sí, Marlaska, buenos días. a mí también me va a costar. ¿Cómo está? Bien, bien, tranquilo, con mucha responsabilidad, evidentemente, por formar parte de este grupo de personas y por lo que se pretende, y sobre todo con responsabilidad ante el Ministerio, ante el conjunto de fuerzas y grupos de seguridad del Estado, el resto de funcionarios de protección civil, de instituciones penitenciarias, de tráfico. El Ministerio de Interior es muy amplio, cubre a mucha gente, a muchas personas que tratan y consiguen, yo creo, en buena medida de garantizar un espacio de seguridad para que todos podamos ejercer nuestros derechos y libertades. Y estar con ellos, coordinar su trabajo, pues realmente es una responsabilidad, pero también es un orgullo, siempre lo digo, que el orgullo es tan alto como la responsabilidad. Pero cuando a uno le llama el presidente del Gobierno de España y le dice, pensado que podría ser el ministro del Interior, supongo que uno valora pros y contras en ese momento. ¿A usted cuáles fueron los pros que se le vinieron a la cabeza? Lo que finalmente le empuja a decir, me meto en este lío, es un lío, ¿qué fue? Pues si soy sincero, si hubiera sido otro ministerio, quizás se hubiera valorado los pros y los contras. En este no pude valorar los pros y los contras, porque como he dicho, para mí es un orgullo. Yo llevo 30 años trabajando, vuelvo a decir, con Guardia Civil, con Policía Nacional, con policías locales en otros sentidos, ¿cierto? Pero también trabajando con tráfico, con protección civil. Es decir, para mí no podía esperar pues nada que pudiera satisfacer, por así decirlo, mi propia, no sé, mi propia voluntad de servicio, llamémosle así. Una persona que lleva 30 años, como he dicho, en la administración pública, que vivo lo que es el servicio público, y lo digo realmente convencido de ello, pues que te permitan coordinar, vuelvo a decir, este trabajo es la máxima satisfacción, el máximo honor. Era muy difícil. Y eso sí, consciente de la responsabilidad, de la inmensa responsabilidad que asumía en ese momento. Pero no vi la posibilidad de poder decir o de evaluar otra respuesta que no fuera el asumir el reto. ¿Y es usted consciente de hasta qué punto cambia eh, su relación con la opinión pública? Usted hasta ahora ha estado trabajando en la judicatura, ha tenido puestos de enorme responsabilidad, pero en la vida judicial, que es ese aspecto de nuestra vida pública, digamos, que está más preservada de la fiscalización diaria de lo que hacen los jueces. Los medios de comunicación opinamos sobre las sentencias que emiten ustedes, la resolución, en fin, esto que decimos siempre de los jueces hablan a través de sus autos. La vida política es todo lo contrario. Estamos pendientes de cada gesto, bueno, ya ha visto usted lo de Maxim Huerta de ayer, de cada gesto, de cada declaración, de cada movimiento, incluso del pasado de cada uno de los nuevos ministros del Gobierno de España. ¿Usted está preparado para todo eso? Espero estar preparado, espero estarlo, pero lo que se comentaba aquí previamente de muchos jueces, vamos a decir que así debería ser, que se nos valorara por las resoluciones que dictamos, pero en muchas, estoy hablando en presente, es cierto que ahora he pasado a servicios especiales, etcétera, pero yo creo que se hacen demasiadas valoraciones y excesivas valoraciones sobre los jueces y las juezas y sobre posibles actuaciones de los mismos, más allá de las resoluciones que dictan. Y yo creo que esto también hay que darle una vuelta en ese sentido. Quizá por eso mismo ya vengo un poco preparado. ¿Qué le parece lo de Maxim Huerta? Los ministros del Gobierno de España no pueden tener ningún tipo de tacha, incluso en su pasado. Hace 10 años tuvieron un problema con Hacienda. ¿Eso les incapacita, les inhabilita para desempeñarse como ministros? Yo no voy a ir más allá, que me parece que es una responsabilidad, se ha asumido una responsabilidad, se ha hecho un ejercicio de responsabilidad en un tiempo realmente breve, no como ha ocurrido
en otros momentos, e implica y representa, vuelvo a decirlo, yo lo entiendo, un compromiso con lo que se pretende, en este gobierno. Yo diría que es eso, ejercicio de responsabilidad y compromiso con un proyecto. Ha tomado usted ya decisiones, tiene que formar el equipo, que eso es lo primero. Sabemos ya quién, o sabe usted por lo menos, quién va a ser el número 2 del Ministerio del Interior. Pues estamos cerrándolo, pero permíteme que sea Bueno, primero, no, pero que es pronto ha aprendido, que es así, pronto ¿eh? ha aprendido a no Ya te responderme decía que venía un poco preparado. Eh, igual no demasiado, pero no, pero permíteme que sea pero he leído cosas en primero la el prensa, a ver. presidente, bueno, ahora hablamos, pero si quieres, primero que sea el presidente de nuestro gobierno a quien traslade mi propuesta de esos nombramientos. Además, están casi en lo más relevante, más o menos, no totalmente, pero casi cerrados. Y es un grupo que hemos conformado porque he querido conformarlo de que todos formáramos un grupo, no en el sentido de que yo designo Secretaría de Estado, no que yo designo subsecretaría del Ministerio, no, sino que todos conformáramos y viéramos que podíamos trabajar conjuntamente en ese sentido. Está, por eso digo, casi cerrado y permíteme, y luego también, permíteme que también se lo diga a quienes van a sustituir a los que están ahora ejerciendo esos puestos en funciones, porque me gustaría reconocer su trabajo y su compromiso y su lealtad en el traslado de funciones, en el traslado de los despachos correspondientes. Y como actualmente, y hasta que se firme su cese y tomen posesión los nuevos, están prestando un servicio impagable, consecuencia de la función pública que desarrollan. Pero yo leo cosas y entonces le doy la oportunidad ahora de que me las desmienta. Por ejemplo, que el nuevo responsable de prisiones va a ser Ángel Luis Ortiz González, Es uno de los nombres que tengo encima de la mesa para este cargo. para ese cargo. ¿Para este cargo tiene más nombres o solo este? Es uno de los nombres que tengo. Pilar Ayude como directora adjunta de la Policía Nacional. Eso es adelantarse mucho, no tengo ese nombre, la conozco evidentemente, es una profesional importante, relevante, si no tengo mal entendido, la primera mujer que ascendió a comisaria, es comisaria principal en la actualidad, pero llegar a esos niveles, no, por favor, eso además, eso se tiene que convenir, el ministro no designa todos los puestos, él tiene que convenirlo y convenirlo con la Secretaría de Estado, cuando esté nombrada la Secretaría, el secretario o secretaria de Estado, y luego también en su caso cuando esté nombrado el director general de la policía y ver luego todo eso. Eso es llegar, lo haremos rápido porque evidentemente no puede esperar, el tema, pero con la tranquilidad necesaria y precisa. Pero cuénteme al menos cuál es la procedencia profesional de las personas que usted tiene en la cabeza para este nuevo equipo. ¿Proceden del ámbito político? ¿Proceden de la judicatura, que es el ámbito en el que usted profesionalmente pues más conocimiento tiene proceden de la propia policía, de la propia Guardia Civil? ¿De dónde proceden? Proceden un poco de todo, sobre todo profesionales que conocen. Pero también proceden de la política, porque entiendo que yo no tengo ese perfil, pero yo también entiendo que este es un gobierno donde el Partido Socialista es un gobierno del Partido Socialista. Entonces también va a haber un perfil, también va a haber un determinado perfil político, pero un perfil político que se conjugue con el mío, que nos complementemos. Es decir, yo quiero una complementariedad, que lo que tenemos unos, bueno, lo podamos, o las carencias que podamos tener algunos, las completen otros con un conocimiento. O sea que en ese sentido va a ser y se va a conocer pronto, yo digo, plural en ese ámbito. ¿Es usted un ministro conservador? Usted fue propuesto por el Consejo de Poder Judicial por el Partido Popular. Este es un elemento que fue muy destacado cuando se supo que usted había sido fichado por Pedro Sánchez. ¿Es usted un ministro conservador en un gobierno de izquierdas? Bueno, ese es siempre como un mantra, ¿no?, que se dice respecto a mí. Yo creo que son métodos de elección distintos los del Consejo General del Poder Judicial a lo que es formar parte de un gobierno, y de un gobierno, vuelvo a decir, socialista. Con lo cual creo que los métodos y criterios son distintos. En cuanto a mí, yo siempre lo he dicho yo, a diferencia de otras personas, no me dedico simplemente a hablar, sino que a veces escribo sobre temas sensibles y esos son indelebles, la palabra escrita es indeleble y entonces la gente puede leer algo de lo que yo haya escrito y podrá sacar conclusiones. Ha sido usted uno de los nombramientos más criticados por el gobierno de Cataluña. Por el señor Torra, por el señor Puigdemont, por los actuales responsables del proceso independentista.
¿Eso a usted le genera algún tipo de incomodidad? ¿Encuentra que tienen motivos los independentistas catalanes para tener recelos hacia usted? A ver, yo no me genera ningún tipo de incomodidad, es decir, cualquier crítica que se pueda realizar respecto a mí, respecto a mi nombramiento. En ese sentido, ellos sabrán si tienen razones o no. Yo lo único que puedo decir es que lo que pretendo es venir, lo que he pretendido y pretendo es estar en este gobierno, en este grupo, y realizar mi trabajo como ministro del Interior en los términos, primero, de lo que se pretende, en términos de legalidad. Yo creo que cuando hablamos de constitución, de legalidad en el ejercicio de la función pública, pues yo creo que no podemos causar recelo en nadie, por lo menos ese es mi parecer. Si el señor Sánchez, que es el presidente, le dice a usted, que igual ya se lo ha dicho, la cuestión más compleja que tenemos encima de la mesa es Cataluña, es el proceso que sigue adelante y todo lo que está por venir, y le dice a Fernando Grande Marlaska qué solución se le ocurre para la cuestión catalana, ¿usted le da alguna pista, alguna idea? Evidentemente el tema principal, el tema más complejo, quiero decir, es uno de los grandes desafíos que hemos tenido en este país, ¿no? Yo siempre digo que hay tres grandes desafíos. El terrorismo etarra fue un gran desafío al Estado de Derecho, eso es algo. La corrupción es todavía un gran desafío al Estado de Derecho, el que como se ha inoculado en la administración, ese sí que es también un gran desafío. Y luego el desafío catalán, es cierto, ¿no? Eso es. Yo, dentro de mi humildad, claro que trasladaré, formo parte de un gobierno donde ese es una de las grandes cuestiones a resolver, y dentro de la humildad de lo que yo pueda aportar en conjunto con los otros miembros del gobierno, claro que lo aportaré. Por ejemplo, usted como ministro del Interior tendrá o tiene ya la responsabilidad de decidir sobre el posible traslado de los reclusos Junqueras, Rull, Turull, a cárceles distintas de las que están en este momento en prisión preventiva, a cárceles catalanas. ¿Esa es una decisión que le compete al ministerio que usted dirige? No, no es una resolución que directamente le competa al ministerio que yo dirijo, ni a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, que forman parte, evidentemente, de mi ministerio. Voy a intentar ser claro. Estas personas se encuentran en situación de prisión provisional. Es distinto a cuando son penados. Cuando las personas son penadas, es decir, cuando ya la sentencia es firme, ha habido una condena, privación de libertad, cumplen, ingresan en prisión, es instituciones penitenciarias quien establece, entonces sí que es competencia de Interior, pero bueno, de instituciones penitenciarias, determinar el centro donde van a cumplir la pena, porque existe lo que se llama el tratamiento individualizado. Entonces, las circunstancias, las necesidades, el tipo de delito, cuál es también su lugar de residencia, cuál es la población carcelaria en esos centros penitenciarios, qué tratamiento necesita, es lo que determina, y es instituciones penitenciarias quien fija. Cuando son presos provisionales, es decir, cuando no hay condena, están, lo que se dice, a disposición del órgano judicial, del juez que ha dictado la resolución. Por eso, normalmente, están en cárceles, en centros penitenciarios, cuando se acuerda la prisión provisional, próximas a donde está el órgano judicial. ¿Por qué? Porque se practican diligencias de instrucción, porque pasado mañana le pueden citar a uno a declarar, o otra de las partes pide una declaración ampliatoria, o hay que notificarle personalmente cualquier circunstancia. No se puede existir traslados de un día para otro, imaginémonos con 600 kilómetros de distancia. Cuando existe la posibilidad, imaginémonos, de que vaya a haber 5 meses, 6 meses, de que una persona no va a ser requerida judicialmente, y siempre que conste la autorización del juez encargado que diga que no, pues se puede evaluar si las circunstancias personales pueden determinar un traslado que también ayude, quiero decir, a mantener una vida personal o una comunicación personal más fácil. Pero vuelvo a decir, en estos casos... Pero este es el caso en el que ahora estamos, porque por eso lo estoy diciendo. en los próximos decir meses excesivo. el juez de Arena no tendría por qué llamar a declarar a Junqueras, a Rull y a Turull. No habría inconveniente entonces en que, atendiendo a sus necesidades familiares, puesto que no va a entorpecer la propia... el avance del proceso de la causa jurídica, no habría ningún inconveniente a su juicio para... Se podría y se debería evaluar, pero siempre vuelvo a decir que el juez competente en la causa, porque estamos hablando de prisión provisional, manifestara que no existe ningún inconveniente, porque va a haber un periodo transitorio donde no va a ser.
porque si el juez nos dice no, pero mañana pasado vamos a tener diligencias, evidentemente no es factible. Es decir, en ese sentido, porque vuelvo a decir, en ese caso hay que conjugar los dos intereses, ¿eh? Y hay la instrucción de la causa que no se vea afectada, etcétera, pues es importante y relevante en la materia. ¿Usted cree que incurrieron en rebelión los integrantes del anterior gobierno de Cataluña? Yo en ese aspecto soy muy respetuoso, viniendo de donde vengo, con las resoluciones judiciales, faltaría más, y el auto de procesamiento hace referencia a ese extremo, se recoge. Ya veremos en su caso la acusación final del que formalice el Ministerio Fiscal cuando proceda a ese trámite, y luego veremos el resultado final. Una vez que haya el enjuiciamiento, se celebre el juicio y se dicte sentencia. ¿Podría ocurrir entonces que el Ministerio Fiscal, llegada a la celebración del juicio, modificara sus calificaciones actuales y en lugar de rebelión considerara que se ha producido un delito de sedición, por ejemplo? Caben todas las posibilidades, es decir, el desarrollo de una causa, de un procedimiento, según va desarrollándose, no es idéntico. Para eso está un procedimiento, desde que se empieza a investigar, desde lo que a unas personas se les imputa, se les atribuye, hasta lo que llega a la conclusión de la sentencia. Los fiscales pueden o no modificar las calificaciones que hacen desde un inicio, pueden ir modificándolas, o incluso pues, en cualquier tipo, y las sentencias pueden ser, vuelvo a decir, también pueden tener un contenido u otro, siempre dentro de los parámetros que son objeto de discusión, claro. Esa decisión le corresponderá, entiendo, a la nueva fiscal general del Estado, a la señora Segarra. Pues no sé si va a ser ella, todavía yo no tengo conocimiento, pero en todo caso, sea quien sea el fiscal o la fiscal general del Estado, no es de una persona, es de un grupo de fiscales que estudian el caso. De recordar que sí existe el principio de jerarquía en la Fiscalía, pero existe uno principal, es el principio de legalidad. Usted, a quien sea nuevo fiscal o fiscala general es que he leído lo de la señora Segarra, que lo da todo el mundo por hecho, digo, igual el gobierno ya también lo tiene claro, le recomienda que sea todo lo independiente del gobierno que desee ser. No, no es que se lo recomiende, O que es intente que, estar en sintonía con la línea política que decida el presidente. a ver, las instituciones, la Fiscalía General del Estado, que es una institución relevante, etcétera, se guía siempre por el principio, vuelvo a decir, de legalidad. Con lo cual estoy convencido que ese va a ser el desarrollo, su postura y su comportamiento. Es decir, no tengo ninguna duda, como no he tenido tampoco la duda en fiscales generales del Estado. Ha aprendido usted muy rápido a no responder a... He respondido, He creo. preguntado por la independencia del fiscal general respecto del gobierno. A mí me consta que los fiscales generales del Estado son independientes. El atenerse al principio de legalidad y de responsabilidad creo que es un ejercicio total de independencia. El Aquarius llega el sábado, si todo va bien, al puerto de Valencia. Hemos leído que hay varios ministerios que tienen competencias distintas en este asunto de la recepción a los migrantes que vienen en ese barco y en los dos barcos italianos. ¿El Ministerio del Interior qué parte le corresponde del procedimiento que hay que poner en marcha? Pues fundamentalmente la que nos corresponde es la de reseña de las personas que vienen, que comparecen, y de tramitar los expedientes que puedan tramitarse, bien de asilo, el primer expediente, bien si hay peticiones de asilo, bien de expulsión, caso de que no haya, es decir, lo que es la cuestión administrativa de regularización de esas personas. ¿Estas personas qué estatus van a tener? Porque hemos leído también informaciones un poco contradictorias. Dijo la señora Oltra, van a ser todos refugiados. Luego hemos visto que el gobierno dice, esto que usted me acaba de decir ahora, vamos a ir caso por caso, vamos a ver de qué persona se trata y en qué situación está. Pero en ningún caso van a tener la condición de irregulares en nuestro país, puesto que es el propio gobierno el que les ha invitado a venir. Quiero decir, no hay riesgo de que ninguno de ellos sea o deportado o devuelto a los países de los que proceden o internado en un CIE, en un centro de internamiento para extranjeros. A ver, la palabra invitado me choca un poco, pero bueno, vamos a autorizar a aceptar un poco la palabra invitado. Este gobierno lo que ha hecho simplemente es asumir, yo creo, una responsabilidad ética. Lo decía el otro día y me gustó la expresión que utilizó la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, cuando hablaba que no era el efecto llamada, sino el efecto huida.
tenemos que ir. Ujú. Nosotros no, nosotros lo que estamos haciendo simplemente es un tema humanitario, es una realidad. Ha habido los problemas, como todos sabemos. Entendemos que las fronteras de Europa son fronteras de Europa, no son fronteras de cada uno de los países de la Unión Europea, y nosotros estamos ejerciendo un principio de solidaridad ante el problema creado. Pero no vamos a tratar distinto, quiero decir, a las personas que vienen en el Aquarius a aquellas otras que vienen, como se ha dicho, en pateras. Es decir, el tratamiento es igual en uno y otro caso. Este caso es concreto, el de Aquarius, porque el Mediterráneo y la entrada, quiero decir, de los inmigrantes se divide fundamentalmente en el Mediterráneo occidental, que por así decirlo es el nuestro, el Mediterráneo central, que sería por Libia hacia Italia, y luego el Mediterráneo oriental, que sería Turquía, etcétera, hacia Grecia, etcétera. Esas serían las grandes. Ha habido mucha presión, quiero decir, mucha presión migratoria tanto en el oriental como en el central. Hemos llegado a esas cuestiones de que esa problemática en Italia actualmente no ha habido o no han tomado la decisión de asumir o aceptar en un puerto seguro, y España, como un país de la Unión Europea, sabiendo que esto es un problema de la Unión Europea que exige una solución de la Unión Europea, porque somos todos Unión Europea, y esta es la cuestión, pues ha asumido, evidentemente no se podía quedar el problema, pues ha asumido que vengan hacia aquí. Pero el estatus, vuelvo a decir, el comportamiento, la actitud del gobierno de España hacia esas personas va a ser idéntica, aplicando la legalidad vigente, que aquellos otros que vienen vía el Mediterráneo occidental, es decir, por vía Marruecos, Argelia, hacia nuestro país, en pateras. Es el mismo. ¿Por qué esto ha llamado la atención? Porque sí es cierto, porque esto era el Mediterráneo, vuelvo a decir, central, donde normalmente esos barcos no venían hacia España, no asumíamos esa inmigración, digo en un primer momento. Otra cosa es la solidaridad luego posteriormente internacional y europea en esa materia. Pero en ese sentido, ahora, por las circunstancias que todos sabemos, hemos decidido nosotros asumir. Y eso ha conllevado, ha determinado también que la lupa mediática, como dices, se haya podido o se haya colocado ahí. Pero eso significa que si, por ejemplo, los magrebíes que vienen en el Aquarius van a ser devueltos al continente africano una vez que se encuentren en nuestro país, ¿o exactamente qué va a pasar con ellos? Pues se aperturarán los expedientes, depende si solicitan asilo. Si solicitan asilo, se tramitará. Si no lo solicitan, pues se verá y se tramitará el expediente de expulsión al que proceda. Se va a aplicar la ley. Es decir, cualquier petición de asilo, vuelvo a decir, conlleva un trámite. Por ejemplo, si una persona, independiente del país, pida asilo, pues eso conlleva que se abre un expediente, se tramita conforme a la ley del 2009, la ley 12/2009 de asilo, y en ese momento se decidirá si es una persona susceptible de protección porque está dentro de alguno de los elementos de protección de los parámetros que establece la ley, o no lo está. Pero no vamos a adelantar, quiero decir, resoluciones. Eso corresponde y tiene su trámite. Y si no piden algunos asilo, pues se tramitará, se verá su situación y si procede la apertura de un expediente de expulsión, etcétera. Es así, es decir. Yo a las 8 reclamaba precisamente esto. Digo, el gobierno de España tendrá que explicarnos cuál es el criterio, si es que son distintos los migrantes que vienen en el Acuario, se les va a dar un trato distinto a aquellos que llegan en las pateras y que rescata salvamento marítimo en Alborán o en aguas Carlos, usted me está diciendo Carlos, que no, y la protección va a ser, vuelvo a decir, la protección es igual, es decir, unas personas que vienen en la situación que vienen, que huyen de unas situaciones de vida absolutamente difíciles, que han tenido que pasar desde África Central hasta llegar ahí, o sea, que han pasado de todo, que incluso en algunas, como lo sabemos y conocidos, son sometidos a situación de esclavitud, donde son realmente pues eso, esclavizados de todo tipo por las mafias, etcétera. Son tratados igual, es decir, lo primero es el principio de dignidad humana. Es que yo no me planteo otra cuestión. Todo eso que usted me acaba de describir no es causa suficiente como para considerarles refugiados y darles el estatus correspondiente a los que vienen
en el Aquarius y a los que llegan en Depende, patera. una cosa, vuelvo a decir, son las situaciones, vuelvo a decir, para la cuestión de asilo, de refugiado, son cuestiones fundamentalmente y excepcionalmente, si nos vamos a la ley del 2009, si queremos cambiamos, y en Europa Sí, sí. hablamos relativas a persecución por razón de etnia, de ideología, de orientación sexual, Ujú. religiosas, etcétera. Muchos de estos realmente en el tránsito pasan realmente, yo diría, algo más que calamidades, ¿eh? Son explotados en todo el ámbito y eso no lo tenemos que olvidar, ¿eh? Los que vienen por el Mediterráneo occidental, los que vienen por el Mediterráneo central y por el oriental. Y eso lo tenemos que tener todo claro. Pero hay muchos que quizá la base por la que vienen no es una persecución por razón de raza, sexo, etnia, que son las recogidas e internacionalmente como causa de asilo de refugiado o persona sometida a protección internacional, sometida al estatus de protección internacional, sino por razones económicas. Y esa es otra cuestión que no está recogida. Y hay también, y se hacen, quiero decir, proyectos de cooperación, y España los realiza en el sentido de generar condiciones en el lugar, en el lugar de origen, de intentar, es decir, un principio de solidaridad global. Esto es un problema global. Muchas veces nos damos cuenta, yo siempre digo, lo que dice es, o decía, que ya está fallecido Sigmund Bauman, ¿no? De lo sólido a lo líquido, ¿no? Hemos pasado de lo sólido, aquello que creíamos, a lo líquido. Estos son problemas globales y no los podemos solucionar de una forma local. Sí que podemos ayudar y ahora vamos a ayudar, evidentemente, y estamos ayudando y todos en el tema, pues el Aquarius o las pateras, etcétera. Pero quiero decir, pero tenemos que ser conscientes de que esto hay que resolverlo de forma global. Sí, sí. Sí, yo se lo pregunto porque los medios de comunicación lo que estamos contando esta semana es, a estas personas se les va a dar un trato, como es un asunto humanitario y excepcional, se les va a dar un trato concreto para estas Pues te personas. voy a contestar, perdóname. Quiero decir, el inmigrante que hemos rescatado ayer en el Alborán, si es subsahariano, va al centro de internamiento de extranjeros. Y estábamos contando, las personas que vienen en el Aquarius en esa situación no se van a ver. Van a ser acogidos por el gobierno extremeño, por el gobierno gallego. Bueno, los que vienen, Usted los ahora que me está diciendo, se les va a dar el mismo trato a pues todos. a todos, al todo trato, atendiendo a las circunstancias que son sustancialmente idénticas, y no, los que vienen también en pateras, no van a los centros de internamiento, a los CIES, ¿eh? Si veis, están allí todas las ONGs que colaboran con la Secretaría de Estado de Inmigración y muchos, y hay centros donde permanecen y donde se les dan asistencia. O sea, no es esa la realidad, ¿eh?, de la gente que viene. Primero porque no hay plazas. No hay plazas en los centros de internamiento. Este fin de semana llegaron por Algeciras 500 y pico, es decir, o sea, es imposible y tenemos avalancha. Hay una cooperación de las ONGs que participan con el gobierno, con la Secretaría de Estado de Inmigración, relevante en ese sentido. Lo que pasa que en este caso habrá que analizar, no va a ser desigual, habrá que mirar porque haber estado en alta mar durante más días, en unas condiciones que han estado, que parados en un momento dado de si iban para un lado, si iban para otro, un estrés. Todos los estrés son importantes, porque yo me imagino que venir de una patera del norte de África, después de ese desarrollo, aunque sea el trayecto de una hora, tiene que ser un estrés que yo creo que muy pocas personas seríamos capaces de soportarlo. Pero en estas circunstancias, pero no va a haber, el trato va a ser igual. Lo que pasa es que quizá estos vengan en condiciones psicológicas todavía pues de mayor debilidad, vamos a llamarlo, y necesiten, pero el tratamiento y el trato es idéntico, es decir, la protección, vuelvo a decir, de estas personas. Pilar Gómez. Hola, buenos días. Yo creo que nos estamos olvidando de otra realidad, que es los inmigrantes que intentan saltar la verja de Ceuta y Melilla, que también seguramente lo pasan muy mal y que se encuentran que hay unas concertinas en la verja de Ceuta y Melilla que no casan con este discurso de humanitario que yo creo que hay que tener, porque cuando tú ves las heridas que se hace toda esta gente que intenta saltar la valla y que también seguramente tenga mucho estrés, yo quiero preguntarle, ¿el gobierno o el ministerio que usted ahora dirige se va a plantear quitar las concertinas en las varias de Ceuta y Melilla? Pilar, ahora que, como dice aquí el director, no digo nada y no doy noticias, ¿no? Esa es una de mis principales voluntades, y que haya un informe realmente complementario para que realmente se puedan adoptar otras medidas. No puede, o sea, no es razonable ni aceptable ver a personas saltando la valla. Es decir, podemos actuar antes, podemos ayudar en origen, etcétera, pero no podemos llegar a esos niveles. ¿Está usted anunciando la retirada de las concertinas? Haré todo
para que las concertinas puedan ser Y ya retiradas. que Quiero estamos- decir, si estamos hablando de solidaridad, si estamos hablando de respeto a la dignidad de las personas, vuelvo a decir, controlando los flujos migratorios, o sea, que es que no, lo uno no quita lo otro, o sea, controlando los flujos migratorios, ayudando en origen, colaborando con las autoridades de esos países. Pero si esas personas, después de todo, hemos fallado porque no hemos podido conseguirlo, generar, y esas personas ya están al lado de la valla, pues vamos a poner, creo que es algo razonable, ¿no? Sandra. Y ahora que he hablado, ministro, buenos días, de una de las tareas que tiene pendientes, porque usted ahora mismo está ultimando su departamento, va a quitar las concertinas, gran titular. ¿Nos puede adelantar, por ejemplo, estoy leyendo aquí que Margarita Robles mantiene a Sanz Roldán como director del CNI? ¿Usted va a respetar de alguna manera el legado de Zoido? ¿Va a mantener a alguien en su puesto o no? ¿Lo va a renovar por completo? Bueno, va a haber una renovación evidente en las personas, por así decirlo, de primera confianza, pero voy a respetar el legado de todos los ministros del Interior. Mira, os voy a decir una cosa. Juan Alberto Belloc fue preparador mío, fue quien me preparó las oposiciones. Toño Alonso, que también fue ministro del Interior, fue mi antecesor en Santoña como juez, con lo cual yo creo que voy a respetar el legado de esos ministros y del resto, y también de Zoido. Es decir, yo creo que este ministerio, como toda la administración, todos, pero evidentemente le voy a dar mi impronta y la impronta del gobierno y la impronta del presidente del gobierno. El señor Rajoy también fue ministro del Interior. También. Yo creo que ni él se acordaba, pero... Rubén. Sí, ministro, quería hacerle un ejercicio retrospectivo y prospectivo, mirar hacia atrás y hacia adelante. Hacia atrás, si este escarmiento de Maxim Huerta a todos ustedes, miembros del gobierno, les ha producido cierta congoja por saber hasta dónde puede llegar el escrutinio de sus vidas y encontrar en su pasado cualquier mancha, cualquier mácula que pueda ser convertida en excusa de escarmiento, y hacia adelante, ¿cuándo es consciente de que ustedes en realidad tienen 84 diputados? Ya sé que usted no forma parte del Grupo Socialista, pero ¿cuántas limitaciones ha percibido ya de los planes que nos ha adelantado y de los que tiene en la cabeza, condicionados precisamente por esa posición minoritaria? Pues bueno, lo de la congoja y esas cosas, yo creo que vuelvo a decir lo que he dicho antes, esto ha sido un ejercicio de responsabilidad por parte del gobierno y de compromiso con el proyecto. Y congoja nada, yo ya sabes cuál es un lema mío, ni pena ni miedo. Y en segundo, y mirando para adelante, sí, yo creo, y lo dijo también el presidente en un momento, dijo con una mano la Constitución, con otra el diálogo. Yo creo que se pueden consensuar muchas cosas. Yo creo que hay medidas posibles donde todos los grupos políticos, y mayoritariamente, y en cuestiones concretas de estas que afectan al día a día, podemos llegar a acuerdos perfectos. Nacho. Sí, ministro, le quería preguntar sobre Iñaki Urdangarín y le voy a dar pie para que nos dé otra noticia. ¿Ya comunicaba a qué prisión pretende ingresar y cuál es esta? Y segundo, si por ser quien es, no porque tenga privilegios, sino por ser el cuñado del rey de España, va a tener algún tipo de medida excepcional en la cárcel. Se había hablado de, por ejemplo, estar en un módulo independiente. No tengo noticias de en qué prisión va a ingresar en este plazo de 5 días que le ha concedido la Audiencia Provincial de Palma para su ingreso, y vuelvo a decir, el tratamiento de esta persona va a ser como el de cualquier otro recluso. Hay tratamientos que se llaman en prisión, lo que es, además de la prisión, él podrá, vuelvo a decir, ingresar en uno o en otro centro, eso se da libertad, pero luego hay lo que se llama la determinación, la evaluación, y se le asigna un centro penitenciario adecuado a las circunstancias concretas como a cualquier otro recluso, quiero decir, ni más ni menos. Y para eso contamos con las juntas de tratamiento, con instituciones penitenciarias en general, donde hay un grupo de funcionarios profesionales que trabajan y que conocen y que realizarán ese expediente como realizan el de otro recluso, ni más ni menos, como cuando se habló desde el principio, si sería imputado esta persona, si no sería imputado, si sería acusado, si no sería acusado, si sería condenado. La justicia ha hecho su papel.
Y lo seguiré haciendo en ejecución, porque la ejecución de la pena también es el tribunal sentenciador, los jueces de vigilancia penitenciaria e instituciones penitenciarias en la labor que tiene en la ejecución de las penas privativas de libertad, con la misma profesionalidad, hará también su trabajo. ¿Las competencias penitenciarias van a seguir correspondiendo a la Administración Central, en todo caso, siempre? Pues sí. Aunque, ya sabe que Cataluña tiene que el gobierno competencias vasco, penitenciarias. ¿El gobierno vasco, por ejemplo, reclame alguna potestad en esa materia, en ese sentido? Yo que sepa, tenemos las competencias en el Ministerio del Interior, en el Gobierno Central, y mi entender es ese. ¿No tiene usted noticias de que se vaya a cambiar? No tengo ninguna noticia. Bueno, tengo una última cuestión que me trasladan desde Jusapol, que es esta asociación de policías, los que no comparten, quiero recordar, el acuerdo que alcanzó Zoido con las asociaciones de los sindicatos de policía y las asociaciones de la Guardia Civil. ¿Tiene usted intención de revisar ese acuerdo que alcanzó el ministro anterior en materia de salarios con los profesionales de policía y Guardia Civil, no? A ver, de ir a la baja nunca. De ir a la baja nunca. Creo que merecen ese incremento económico, faltaría más. O sea, eso nunca. Y lo que sí es ir a otras cuestiones, porque una de las cuestiones que me preocupan del Ministerio es, quiero que también el Ministerio sea conocido por otras cosas, que nos abramos, por así decirlo más. Que este Ministerio es el Ministerio, vuelvo a decir, de que genera seguridad para que todos los ciudadanos puedan ejercer sus derechos y sus libertades, porque esa es la realidad. Entonces lo que quiero es que eso no se olvide y que eso se vea. ¿Y a qué va en este sentido? Que la protección de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y del resto de funcionarios, vuelvo a decir, los de prisiones, que tienen un problema real y concreto actual de reclamaciones en materia económica, pero también los funcionarios civiles y laborales del Ministerio, no solo a nivel económico, que es relevante, importante, faltaría más, pero también que haya una protección social integral de todos ellos. Una protección social. Y eso me parece importante porque con una protección social relevante van a prestar, como todos, un servicio más eficaz. ¿Derogar la Ley de Seguridad Ciudadana no está en los planes del nuevo gobierno? Están en los planes a realizar aquellas modificaciones que generen un consenso. Y por lo que tengo entendido y lo que estoy estudiando de la materia en estos pocos días que me ha dado, hay en ciertas partes de esa ley, hay posibilidades reales de consensos importantes, y a eso vamos a ir. Se pueden hacer cosas. Reformar la ley sin derogarla del todo, porque como ocurre con la reforma laboral, quiero decir, que lo dijo ayer la ministra de Trabajo. Bueno, darle un contenido que se entienda más conforme a la Constitución por la mayoría de los grupos parlamentarios. ¿En qué aspectos, tiene usted ya claro qué aspectos son? No, se están estudiando y están en el Parlamento, en la comisión oportuna, y yo estoy en ese trámite, pero vuelvo a decir que hay, en algunas de las materias, hay un consenso muy importante y espero que se mantenga. Bueno, ¿tiene alguna otra noticia que facilitarnos, ministro? Que no quiero... Dentro de unas horas. De momento, dentro de unas horas. El equipo. Fernando Grande Marlaska, gracias por habernos visitado y le deseo la mejor de las suertes y del desempeño, pues será bueno para todos, que lo haga usted bien. Y si lo hace usted regular, pues ya se lo diremos también. Faltaría más. La jauría. Y no perdona al SINA, ¿eh? Cuídese. No. Y Muchas gracias. Que tenga buen día, ministro. Gracias. Gracias. Menos cuarto, las 10, las 9 en Canarias. Ahora mismo continuamos.